Antes de tomar la próxima decisión en tu vida, escucha esto, porque una sola decisión tomada sin la sabiduría de Dios puede cambiar tu destino. Pero una decisión guiada por Él puede salvarte de errores que te perseguirían por años. Vivimos en un tiempo extraño. Nunca hubo tanta información al alcance de la mano. Y sin embargo, nunca hubo tanta confusión en el corazón de las personas. Todos opinan, todos enseñan, todos prometen tener la respuesta. Las redes hablan, los expertos hablan. La gente habla, la prisa habla, el miedo habla, la ansiedad habla, el orgullo habla. Y en medio de tantas voces, algo dentro de ti sigue haciendo la misma pregunta que millones de personas han hecho en silencio desde hace siglos. ¿Dónde encuentro una sabiduría que realmente me guíe? Una sabiduría que no cambie con la moda y que no dependa del estado de ánimo, que no se derrumbe cuando la vida se pone difícil. Una sabiduría que no solo me informe, sino que me transforme. Porque saber mucho no siempre significa vivir bien. Conocer datos no significa tener dirección. Ser inteligente no garantiza tomar buenas decisiones. Hay personas brillantes que destruyen su paz. Hay personas preparadas que viven atrapadas en el orgullo. Hay personas exitosas que por dentro están vacías. Y hay momentos en los que ni la experiencia, ni la lógica, ni el consejo humano alcanzan para responder lo que el alma necesita. Hay temporadas en las que uno no necesita más ruido, sino luz. No necesita más opiniones, sino verdad. No necesita una salida rápida, sino una dirección segura. Y es ahí donde aparece una realidad poderosa, antigua y eterna. La verdadera sabiduría viene de Dios. No es una frase decorativa, no es una idea bonita para repetir en momentos difíciles. Es una verdad que cambia por completo la manera de vivir. Porque cuando la sabiduría viene de Dios, entonces ya no depende solo de tu propio entendimiento. Ya no caminas únicamente según lo que ves. Ya no tomas decisiones guiado por impulso, por miedo, por heridas viejas o por la presión de los demás. Empiezas a caminar con una claridad diferente. Empiezas a ver la vida con otros ojos. Empiezas a notar que Dios no solo quiere bendecirte, también quiere dirigirte. No solo quiere consolarte, también quiere formarte. No solo quiere sacarte del problema, también quiere enseñarte a pensar, decidir y vivir de acuerdo con su voluntad. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa palabra temor no habla de terror, sino de reverencia. Habla de reconocer quién es Dios de verdad. Habla de entender que Él no es una opción más entre muchas. No es una ayuda secundaria, no es un recurso para emergencias. Él es la fuente. Él es el origen. Él es el centro. Mientras una persona siga creyendo que puede construir una vida sólida lejos de Dios, seguirá tropezando con los mismos límites. Podrá avanzar en algunas áreas, podrá impresionar a otros, podrá incluso aparentar firmeza, pero tarde o temprano descubrirá que la sabiduría humana tiene un techo. Llega hasta cierto punto. Después de eso, solo Dios puede mostrar lo que el hombre por sí mismo no puede ver. Y esto es importante entenderlo, porque mucha gente confunde conocimiento con sabiduría. El conocimiento acumula información. La sabiduría sabe qué hacer con ella. El conocimiento te dice lo que es. La sabiduría te muestra cómo actuar. El conocimiento puede llenar la mente. La sabiduría de Dios ordena el corazón. Y esa diferencia cambia todo. Porque hay decisiones en la vida que no se resuelven solo pensando más. Se resuelven rindiéndose más a Dios. Hay batallas que no se vencen con argumentos, sino con discernimiento. Hay puertas que no deben abrirse, aunque parezcan buenas. Hay caminos que parecen correctos por fuera, pero por dentro conducen a destrucción. Y solo la sabiduría divina puede mostrar la diferencia entre lo que parece bueno y lo que realmente viene de Dios. Tal vez en este momento estás viviendo exactamente eso. Tal vez por fuera todo sigue avanzando, pero por dentro sientes que necesitas dirección. Tal vez has estado tratando de resolverlo todo con tu mente, con tus fuerzas, con tu experiencia, y aún así algo no encaja. Tal vez has tomado decisiones apresuradas y ahora estás viendo las consecuencias. Tal vez estás cansado de repetir ciclos.
Tal vez estás rodeado de voces, pero no encuentras paz. Y precisamente por eso, este mensaje puede marcar un antes y un después en tu vida. Porque cuando una persona empieza a buscar la sabiduría de Dios con sinceridad, algo en su interior comienza a ordenarse. No necesariamente cambia todo afuera en un instante, pero empieza a cambiar lo más importante, la manera en que ve, discierne y responde. Dios no da sabiduría como el mundo da consejo. El mundo te habla desde la conveniencia. Dios te habla desde la verdad. El mundo te empuja a proteger tu ego. Dios te llama a rendir tu corazón. El mundo premia la apariencia. Dios trabaja en lo invisible. El mundo te enseña a reaccionar rápido. Dios te enseña a esperar el momento correcto. El mundo te dice que sigas tu corazón, como si el corazón siempre fuera confiable. Pero Dios, que conoce la profundidad del ser humano, te muestra algo mucho más seguro. No sigas tus impulsos. No sigas tus emociones sin filtrarlas. No sigas simplemente lo que todos hacen. Aprende a escuchar la voz del Señor. Y esa voz muchas veces llega de una forma que el alma reconoce antes que la mente entienda. Llega trayendo convicción. Llega trayendo paz. Llega desenmascarando engaños. Llega corrigiendo con amor. Llega deteniendo pasos que parecían lógicos, pero no eran santos. Llega impulsando obediencias que parecían difíciles, pero eran necesarias. La sabiduría de Dios no siempre halaga, a veces confronta, a veces incomoda. A veces te obliga a reconocer que estuviste justificando lo injustificable, tolerando lo que debiste cortar, posponiendo lo que debiste obedecer hace tiempo. Pero ahí está una de las pruebas de que viene de Dios. No solo te hace sentir mejor, te hace vivir mejor. El libro de Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Eso significa que la sabiduría divina no está reservada para unos pocos privilegiados. No es solo para pastores, líderes, teólogos o personas con años de madurez espiritual. Es para quien la pide de verdad. Es para quien reconoce su necesidad. Es para quien deja el orgullo y admite delante de Dios: yo solo no veo claro. Yo solo no sé qué hacer. Yo solo puedo equivocarme una vez más. Y ese momento de humildad puede abrir la puerta a una transformación profunda. Porque Dios no desprecia a quien se acerca con un corazón sincero. Pero también hay algo que debe quedar claro. Pedir sabiduría no es recitar una oración vacía y seguir viviendo igual. Pedir sabiduría implica estar dispuesto a obedecerla. Porque muchas personas dicen querer dirección, pero en el fondo solo quieren confirmación. No quieren que Dios les muestre su voluntad. Quieren que Dios bendiga la voluntad que ya eligieron. No quieren ser guiadas, quieren ser respaldadas. Y así no funciona la sabiduría divina. Dios no se adapta a nuestros caprichos. Dios nos llama a alinearnos con Él. Y cuando de verdad buscamos su sabiduría, tenemos que estar preparados para que nos muestre no solo lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. A veces, la sabiduría de Dios te dirá que esperes cuando quieres correr. A veces te dirá que calles cuando quieres responder. A veces te dirá que sueltes a alguien que has intentado retener por miedo. A veces te dirá que perdones cuando tu orgullo exige venganza. A veces te dirá que cierres una puerta que parecía prometedora. A veces te dirá que avances por fe cuando todavía no entiendes todo el panorama. Por eso la sabiduría de Dios no puede separarse de la fe. Porque si todo se entendiera antes de obedecer, ya no sería fe, sería cálculo. Pero Dios muchas veces guía paso a paso para que aprendas a depender de Él y no de tu necesidad de tenerlo todo bajo control. Eso es lo que el alma necesita recordar hoy. Dios no está perdido, no está confundido, no está improvisando contigo. Él sabe exactamente lo que hace. Él conoce lo que no ves. Él ve el final desde el principio. Él conoce la intención de las personas, las consecuencias ocultas, las puertas que parecen bendición pero esconden dolor, y también los caminos que parecen estrechos pero conducen a vida. Por eso la sabiduría que viene de Dios es tan valiosa, porque no nace de una perspectiva limitada,
nace del Dios eterno, del Dios santo, del Dios que no se equivoca. Y cuando esa sabiduría empieza a operar en una persona, se nota. No porque de repente se vuelva perfecta, no porque ya no tenga luchas, sino porque empieza a reaccionar distinto, empieza a discernir distinto, empieza a hablar distinto, empieza a priorizar distinto. Hay una calma diferente en su interior, hay una firmeza diferente en su caminar, hay una prudencia que antes no estaba. Empieza a dejar de tomar decisiones para impresionar a otros y comienza a decidir según lo que honra a Dios. Empieza a abandonar la necesidad de tener siempre la razón y abraza la necesidad de caminar en verdad. Empieza a valorar más la paz que la apariencia, más la obediencia que el aplauso, más la convicción que la emoción del momento. Una de las señales más claras de que la sabiduría de Dios está obrando en ti es que empieza a crecer el discernimiento. Y el discernimiento es un tesoro en tiempos como estos, porque no todo lo que emociona edifica, no todo lo que brilla viene de Dios. No toda oportunidad es una puerta divina. No toda persona que habla bonito tiene una intención limpia. No todo deseo que parece intenso debe obedecerse. El discernimiento te permite ver más allá de la superficie. Te ayuda a leer lo que otros no están viendo. Demuestra el espíritu detrás de las cosas. Te hace detenerte cuando antes habrías corrido. Te hace examinar cuando antes habrías asumido. Te hace orar cuando antes habrías reaccionado. Y eso puede salvarte de muchos errores. ¿Cuántas veces una persona se mete en relaciones equivocadas por falta de discernimiento? ¿Cuántas veces toma decisiones económicas guiadas por ansiedad? ¿Cuántas veces cambia de dirección por presión y no por convicción? ¿Cuántas veces confunde necesidad emocional con dirección espiritual? ¿Cuántas veces llama paz a la resignación o llama fe a la impulsividad? La sabiduría de Dios pone nombre correcto a las cosas. Y cuando algo tiene su nombre verdadero, deja de engañarte. Ya no llamas señal a lo que era apego. Ya no llamas amor a lo que era dependencia. Ya no llamas oportunidad a lo que era tentación. Ya no llamas prudencia a lo que en realidad era miedo. Y ahí comienza una libertad profunda. Otra señal poderosa es la paz interior. No una paz superficial, no una tranquilidad falsa basada en negar la realidad, sino una paz real que permanece aún cuando hay preguntas sin responder. La sabiduría de Dios trae una paz que no siempre elimina la tormenta de inmediato, pero sí evita que la tormenta te destruya por dentro. Es una paz que sostiene, una paz que guarda la mente, una paz que te permite respirar cuando antes habrías colapsado. Y esa paz es uno de los regalos más preciosos del cielo, porque en un mundo agotado por la ansiedad, encontrar descanso en Dios es una forma de milagro. Esa paz no aparece porque de pronto la vida sea perfecta, aparece porque el corazón empieza a confiar en que Dios está guiando incluso lo que todavía no entiende. Aparece cuando dejas de vivir como si todo dependiera de ti. Aparece cuando aprendes a soltar la obsesión por controlar. Aparece cuando recuerdas que Dios no solo ve el problema actual, también conoce el propósito eterno que está formando en medio de ese proceso. Entonces, aunque todavía haya lágrimas, ya no hay la misma desesperación. Aunque todavía haya batalla, ya no hay el mismo caos por dentro. Porque la sabiduría de Dios no siempre cambia primero tus circunstancias. Muchas veces cambia primero tu interior para que puedas atravesar las circunstancias sin romperte. Y junto con esa paz suele nacer otra marca de la sabiduría divina, la humildad. La verdadera sabiduría no hace a una persona arrogante. La hace consciente de cuánto necesita a Dios. Mientras más cerca estás de la sabiduría divina, menos ganas tienes de exaltarte, menos necesidad sientes de demostrar superioridad, menos interés tienes en competir con otros, porque empiezas a entender que todo lo bueno viene de Dios, que cada acierto es gracia, que cada puerta abierta es misericordia, que cada paso firme no es mérito propio, sino dirección del Señor. El orgulloso cree que ya sabe suficiente. El sabio reconoce que todavía necesita aprender. El orgulloso se defiende todo el tiempo. El sabio escucha, examina y se corrige.
El orgulloso rechaza consejo porque lo percibe como amenaza. El sabio valora la corrección porque entiende que puede salvarlo del error. Por eso la humildad es indispensable para recibir sabiduría. Donde hay soberbia, la voz de Dios se vuelve incómoda. Donde hay humildad, incluso una corrección dura puede convertirse en una puerta de crecimiento. También empiezan a aparecer frutos visibles en el carácter. La sabiduría de Dios no se queda en ideas bonitas. Se traduce en una forma de vivir. Empieza a notarse en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando te hieren, en cómo actúas cuando nadie te ve, en cómo manejas el dinero, en cómo tratas a tu familia, en cómo esperas, en cómo corriges, en cómo enfrentas la frustración, porque la sabiduría divina no es una teoría espiritual para repetir en la iglesia, es una fuerza viva que debe tocar cada rincón de la vida. Una persona puede decir muchas palabras espirituales y al mismo tiempo vivir con envidia, manipulación, descontrol, dureza y mentira. Eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mira qué descripción tan poderosa. Pura, no contaminada, pacífica, no provocadora, amable, no áspera, misericordiosa, no cruel, sincera, no hipócrita. Es decir, la sabiduría divina no solo te ayuda a tomar buenas decisiones, te convierte en una persona más parecida a Cristo. Y eso se nota especialmente en cómo manejas los conflictos. Una persona sin sabiduría reacciona con prisa, con orgullo, con agresividad o con manipulación. Una persona guiada por Dios sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo retirarse. No responde a cada provocación. No necesita ganar cada discusión. No alimenta fuegos innecesarios. Aprende a distinguir entre las batallas que debe pelear y las que debe entregar a Dios. Aprende que no todo merece una respuesta inmediata. Aprende que a veces el silencio también es sabiduría. Aprende que tener la última palabra no siempre significa tener la razón. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar muchas vidas. La sabiduría de Dios no siempre se manifiesta en cosas espectaculares. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas, cotidianas, silenciosas. En decir no, cuando antes siempre decías sí por miedo a desagradar. En dejar una conversación que te estaba contaminando. En cerrar una puerta a tiempo. En pedir perdón sin justificarte. En volver a la oración cuando habías descuidado tu comunión con Dios. En escoger disciplina sobre impulso. En renunciar a una oportunidad que alimentaba tu ego, pero secaba tu alma. En aprender a esperar. En obedecer aunque nadie te aplauda. Y precisamente ahí está una de las mayores diferencias entre la sabiduría humana y la divina. La sabiduría humana suele obsesionarse con el resultado visible. La divina trabaja primero en la raíz. El ser humano quiere soluciones rápidas. Dios quiere transformaciones verdaderas. El ser humano busca atajos. Dios forma carácter. El ser humano quiere sentirse bien hoy. Dios quiere prepararte para vivir correctamente mañana, pasado y toda la vida. Por eso muchas veces la sabiduría divina parece más lenta a los ojos de quienes viven apresurados, pero en realidad es mucho más profunda, más segura y más duradera. Ahora bien, si esta sabiduría es tan valiosa, ¿por qué tantas personas viven sin ella? La respuesta no está en que Dios no quiera darla. La respuesta muchas veces está en los obstáculos que levantamos. Y uno de los mayores es el orgullo. El orgullo es un enemigo silencioso. No siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se disfraza de autosuficiencia, de terquedad, de resistencia a recibir corrección, de necesidad de controlar todo, de incapacidad para admitir errores, de costumbre de justificarlo todo. El orgullo le dice a la persona, tú sabes lo suficiente, tú puedes solo, tú no necesitas rendir esa área, tú no tienes por qué cambiar. Y mientras esa voz domine el corazón, la sabiduría de Dios encontrará resistencia. Otro obstáculo es la distracción. Vivimos en una generación distraída. La mente salta de un estímulo a otro, de una pantalla a otra, de una noticia a otra, de una preocupación a otra. Cuesta quedarse quieto.
Cuesta hacer silencio, cuesta meditar, cuesta escuchar. Y sin embargo, muchas veces la sabiduría de Dios se recibe precisamente en esos espacios donde el alma deja de correr y vuelve a la presencia del Señor. No es casualidad que tantas personas estén llenas de información, pero vacías de dirección. Han aprendido a consumir sin parar, pero no a permanecer delante de Dios. Han llenado la mente de voces, pero han descuidado la única voz que realmente puede ordenarles la vida. También está la falta de fe, porque pedir sabiduría requiere creer que Dios realmente puede hablar, dirigir y responder. Hay gente que ora, pero ora desde la duda. Ora como quien cumple un ritual, no como quien espera una respuesta viva. Y eso enfría el corazón. La fe abre espacio a lo que Dios quiere hacer. La fe no significa entenderlo todo antes. Significa confiar en el carácter de Dios aún cuando el camino todavía no está completamente claro. Significa creer que Él no juega con tus decisiones, que no te confunde, que no te abandona a ciegas. Significa acercarte sabiendo que no estás hablando con el vacío, sino con el Dios que oye, conoce y responde. Hay otro obstáculo que muchas personas prefieren no mencionar: el pecado no confesado. El pecado endurece, enturbia la conciencia, debilita la sensibilidad espiritual, hace que la voz de Dios se sienta lejana, no porque Dios se haya ido, sino porque el corazón ha empezado a acostumbrarse a resistirlo. No se puede caminar en desobediencia persistente y al mismo tiempo pretender claridad espiritual profunda. Dios es misericordioso. Sí, Dios perdona, sí, Dios restaura. Sí, pero el arrepentimiento sincero es indispensable. La sabiduría divina florece mejor en un corazón limpio, rendido y quebrantado delante del Señor. Y también está el miedo al cambio, porque la sabiduría de Dios muchas veces te llevará a cambiar hábitos, cambiar relaciones, cambiar prioridades, cambiar palabras, cambiar ritmos, cambiar decisiones, cambiar tu manera de reaccionar, cambiar tu forma de amar. Y no todos están dispuestos a eso. Muchos quieren una palabra de Dios que los consuele sin transformarlos, una dirección que los bendiga sin confrontarlos, una guía que no toque aquello que les cuesta soltar. Pero la sabiduría del cielo no es decoración espiritual. Es fuego que purifica, es luz que expone, es verdad que reordena. Por eso, si realmente quieres caminar en la sabiduría de Dios, tienes que estar dispuesto a dejar de aferrarte a lo que te estanca. Tienes que estar dispuesto a renunciar a las excusas, a dejar atrás la vieja mentalidad, a soltar las cadenas que te resultan familiares. Porque Dios no te quiere apenas funcional, te quiere libre, no te quiere apenas sobreviviente, te quiere maduro. No te quiere apenas emocionado por momentos, te quiere firme, discerniente y lleno de su paz. ¿Y cómo se busca esa sabiduría en la práctica? Se busca en oración, sí, pero no como una costumbre fría, sino como una comunión real. Se busca en la palabra, no solo leyendo por cumplir, sino meditando hasta que el texto te atraviese y te forme. Se busca cultivando sensibilidad al Espíritu Santo, aprendiendo a distinguir cuando algo produce convicción santa y cuando solo alimenta el ego. Se busca rodeándote de personas que amen a Dios de verdad y que no tengan miedo de decirte la verdad con amor. Se busca haciendo pausas, revisando tus decisiones, examinando tus motivos. Se busca obedeciendo lo último que Dios ya te mostró, porque muchas veces queremos más dirección, mientras todavía seguimos posponiendo la obediencia que ya conocemos. Eso es crucial. Hay gente que dice, Señor, háblame, y Dios podría responder, ya te hablé, ya te mostré lo que debes cortar, ya te señalé la conversación pendiente, ya te confronté en esa actitud, ya te pedí perdonar, ya te mostré que esa puerta no venía de mí, ya te mostré que debías volver a tu tiempo de oración, ya te inquieté sobre esa decisión, ya te hice ver que estabas buscando aprobación más que obediencia. Y mientras la persona siga ignorando eso, seguirá sintiendo confusión. Porque la sabiduría de Dios no es solo una revelación para admirar, es una verdad para obedecer. También es importante entender que la sabiduría divina se fortalece en las pruebas. Hay cosas que no se aprenden en la comodidad. Hay una claridad que nace en la dependencia. Hay una profundidad que surge cuando ya no puedes
sostenerte solo y te ves obligado a aferrarte a Dios de verdad. Las pruebas pueden volverte amargo o pueden volverte sabio. Pueden endurecerte o pueden quebrantarte de una manera santa. Pueden hacerte desconfiar de Dios o hacerte descubrir su fidelidad como nunca antes. Todo depende de cómo atravieses el proceso. En muchas ocasiones, lo que tú llamas retraso es formación. Lo que llamas silencio es preparación. Lo que llamas pérdida es podar algo que ya no podía seguir contigo al siguiente nivel. Lo que llamas confusión puede ser el momento exacto en el que Dios está rompiendo tu dependencia de la lógica humana para enseñarte a caminar por fe. Y aunque eso duele, también madura, porque la sabiduría de Dios no siempre llega como una respuesta instantánea. A veces llega como un proceso que va limpiando tus motivaciones, ordenando tus deseos y afinando tu oído espiritual. Piensa por un momento en cuántos errores nos ahorraríamos si aprendiéramos a esperar la sabiduría de Dios antes de actuar. Cuántos dolores evitables, cuántos vínculos dañinos, cuántas decisiones impulsivas, cuántas palabras dichas en el momento equivocado, cuántos movimientos hechos desde el miedo, cuántas puertas abiertas por desesperación. Muchas veces no es falta de oportunidades lo que arruina a una persona. Es falta de discernimiento para reconocer cuáles oportunidades vienen de Dios y cuáles solo apelan a sus heridas, a su ego o a su ansiedad. Y aquí hay algo todavía más profundo. Cuando la sabiduría de Dios empieza a llenarte, no solo cambia tu vida, también empiezas a convertirte en bendición para otros. Tus palabras llevan peso, tu consejo trae claridad, tu presencia transmite paz. No porque seas perfecto, sino porque Dios empieza a usarte como canal de su dirección. La gente comienza a notar que en ti hay algo diferente. No solo información, no solo frases motivacionales, sino discernimiento, capacidad de ver con profundidad, prudencia, verdad con amor. Y eso es un regalo inmenso, porque en un mundo lleno de voces apresuradas, una persona guiada por la sabiduría de Dios puede convertirse en refugio, en consejo oportuno, en instrumento de sanidad. Pero para llegar ahí, primero hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a la vanidad de querer impresionar. Hay que morir a la prisa de querer resolver todo ya. Hay que morir a la necesidad de controlar. Hay que morir al orgullo de creer que no necesitas ayuda. Hay que morir a la costumbre de decidir desde la emoción del momento. Hay que morir a la pereza espiritual que quiere frutos sin disciplina. Porque la sabiduría de Dios se honra, se busca, se cultiva y se protege. Y una vez que comienzas a caminar en ella, algo precioso ocurre. Tus prioridades se purifican. Ya no te obsesiona ganar a cualquier costo. Ya no te seduce tanto lo superficial. Ya no persigues cada cosa que parece brillante. Empiezas a valorar más lo eterno, más lo limpio, más lo verdadero, más lo que permanece. La sabiduría divina te hace mirar la vida con ojos más profundos. Te enseña a preguntarte no solo si algo es posible, sino si es correcto. No solo si algo te conviene, sino si te edifica. No solo si algo te emociona, sino si te acerca a Dios. Y esa es una de las grandes diferencias entre vivir por impulso y vivir por sabiduría. El impulso pregunta, ¿qué siento ahora? La sabiduría pregunta, ¿qué honra a Dios? El impulso busca satisfacción rápida. La sabiduría busca fruto duradero. El impulso reacciona. La sabiduría discierne. El impulso corre detrás del alivio inmediato. La sabiduría soporta el proceso si sabe que al final habrá vida. Y cuando empiezas a vivir así, dejas de ser arrastrado por cada emoción y comienzas a ser guiado por una convicción más fuerte, más santa y más estable. Tal vez la razón por la que llegaste hasta aquí no es casual. Tal vez Dios está usando estas palabras para hacerte una invitación clara, no solo a admirar la sabiduría divina, sino a buscarla con todo tu corazón, a dejar de vivir según tu propio entendimiento, a dejar de justificar decisiones que en el fondo sabes que no te están llevando bien, a dejar de correr sin dirección, a dejar de alimentar una mente saturada de ruido y empezar a nutrir un espíritu sensible a la voz del Señor.
Tal vez ya llegó el momento de volver a la oración genuina, no a las palabras mecánicas, sino al lugar secreto donde realmente puedes abrir el corazón. Tal vez ya llegó el momento de volver a la Escritura, no para buscar frases sueltas, sino para dejar que Dios te forme. Tal vez ya llegó el momento de pedir perdón, de soltar ese orgullo, de renunciar a ese hábito, de examinar esa relación, de corregir esa actitud, de dejar de llamar paz a lo que en realidad es costumbre, de dejar de llamar dirección a lo que solo es deseo. Tal vez ya llegó el momento de decirle a Dios con honestidad: Señor, yo necesito tu sabiduría más que mi propia opinión. Y esa oración, cuando nace de un corazón sincero, puede cambiarlo todo. Porque Dios sabe cómo rescatar a una persona de su confusión. Sabe cómo traer orden al caos interno. Sabe cómo darte discernimiento en medio de una temporada nublada. Sabe cómo mostrarte el siguiente paso, aunque todavía no veas todo el camino. Sabe cómo arrancar de raíz la mentira que te tuvo atrapado por años. Sabe cómo sanar la parte de ti que siempre elegía mal por falta de identidad. Sabe cómo enseñarte a vivir con una profundidad que el mundo no entiende. Sabe cómo formar en ti un corazón prudente, sensible y firme. Y cuando Él lo hace de una manera tan profunda que ya no solo cambia tus decisiones, cambia tu naturaleza. Comienzas a amar lo que antes te parecía pesado. Comienzas a rechazar lo que antes justificabas. Comienzas a notar más rápido lo que te roba paz. Comienzas a reconocer más claramente cuando algo viene de Dios y cuando no. Comienzas a sentir más fuerte la necesidad de permanecer limpio, alineado y obediente. Ya no te alcanza una espiritualidad superficial. Ya no te satisface un cristianismo de apariencia. Quieres verdad. Quieres profundidad. Quieres caminar con Dios de verdad. Y ese hambre es preciosa. Porque una de las evidencias más claras de que Dios está obrando en ti es que ya no te conformas con vivir en piloto automático. Quieres comprender, quieres obedecer, quieres crecer, quieres ser transformado. Quieres dejar de repetir patrones viejos. Quieres dejar de tomar decisiones que te alejan de la paz. Quieres dejar de reaccionar como antes. Quieres ser guiado por el cielo y no por el caos. Y Dios honra esa búsqueda. Sin embargo, recuerda esto: la sabiduría de Dios no se mide por lo impresionantes que suenen tus palabras, sino por la pureza de tu caminar. No se mide por cuántos consejos das, sino por cuánta verdad obedeces. No se mide por cuántos versículos conoces, sino por cuánto de esa palabra ya descendió de tu mente a tu carácter. Porque el objetivo final no es parecer sabio, es vivir de una manera que refleje a Cristo. Jesús es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. En Él vemos una vida perfectamente alineada con el Padre. Vemos discernimiento, verdad, compasión, valentía, pureza, mansedumbre y autoridad. Vemos a alguien que nunca actuó por ansiedad, nunca habló desde el ego, nunca buscó aprobación humana por encima de la voluntad del Padre. Y cuanto más te acercas a Cristo, más entiendes que es la verdadera sabiduría. No una sabiduría fría, distante y orgullosa, sino una sabiduría santa, compasiva y poderosa. Una sabiduría que sabe cuándo llorar y cuándo confrontar, cuándo esperar y cuándo avanzar, cuándo extender misericordia y cuándo denunciar la hipocresía, cuándo guardar silencio y cuándo declarar la verdad, aunque incomode. Por eso, la búsqueda de sabiduría no puede separarse de la búsqueda de Cristo. Cuanto más te pareces a Él, más sabio empiezas a ser. No según los parámetros del mundo, sino según el cielo. Y esa es la sabiduría que sostiene la vida. La que permanece cuando la emoción se va. La que te guarda cuando la tentación te ronda. La que te hace firme cuando otros se desmoronan. La que te ayuda a amar cuando todo en ti querría endurecerse. La que te enseña a esperar sin desesperarte. La que te muestra que perder ciertas cosas también puede ser protección de Dios. La que te hace entender que no todo lo que se aleja era pérdida. Y no todo lo que duele es castigo. A veces es formación. Y tal vez aquí está una de las verdades más necesarias para este tiempo. La sabiduría de Dios no solo te enseña a escoger bien, también te enseña a vivir bien mientras esperas.
Porque no toda la vida consiste en grandes decisiones dramáticas. Mucha parte de la vida ocurre en lo cotidiano, en lo repetido, en lo aparentemente simple, y ahí también necesitas sabiduría, en cómo manejas tu mañana, en cómo administras tu cansancio, en cómo cuidas tu corazón, en cómo edificas tu hogar, en cómo respondes al estrés, en cómo hablas cuando estás bajo presión, en cómo permaneces fiel cuando nadie está mirando. Ahí se ve si la sabiduría de Dios realmente está descendiendo a tu vida o si sigue siendo solo un discurso bonito. Imagínate por un momento lo diferente que sería tu vida si cada decisión importante pasara primero por la presencia de Dios, si cada impulso fuera examinado, si cada herida fuera llevada al Señor antes de convertirse en reacción, si cada oportunidad fuera filtrada por discernimiento, si cada temporada difícil fuera atravesada con oración en lugar de desesperación, si cada relación fuera observada no solo por emoción, sino por fruto, si cada miedo fuera rendido antes de tomar el volante de tu vida. Eso no haría tu camino perfecto, pero sí lo haría mucho más seguro, mucho más limpio y mucho más alineado con el propósito de Dios. La sabiduría divina no te promete ausencia de lucha, pero sí te da la capacidad de no perderte en medio de ella. No te promete que nunca vas a llorar, pero sí que tu dolor no será inútil. No te promete que todo será fácil, pero sí que nada escapará de la mano de Dios. No te promete que siempre entenderás el proceso al instante, pero sí que el Señor te dará lo necesario para atravesarlo sin soltar su mano. Y a veces eso basta, más que suficiente. Porque cuando Dios te da sabiduría, te da una lámpara para el siguiente paso, una paz para el trayecto y una fuerza para no volver atrás. Quizás hoy te encuentras justo en ese punto donde necesitas decidir qué voz va a guiar tu vida. La voz del miedo o la voz de Dios. La voz del impulso o la voz del espíritu. La voz de la cultura o la voz de la palabra. La voz del orgullo o la voz de la humildad. Y esa elección es más importante de lo que parece, porque la voz que escuchas con constancia termina formando el tipo de persona en la que te conviertes. Si escuchas siempre al orgullo, te volverás duro. Si escuchas siempre al miedo, te volverás inestable. Si escuchas siempre al impulso, te volverás esclavo de tus emociones. Pero si aprendes a escuchar a Dios, tu interior empezará a ordenarse. Habrá lucha, sí. Habrá proceso, sí. Habrá podas, sí. Pero también habrá dirección, paz, madurez y una estabilidad que no depende de las circunstancias. Y eso vale más que cualquier atajo. No desperdicies esta temporada tomando decisiones sin consultar al cielo. No sigas llamando intuición a lo que en realidad es ansiedad. No sigas justificando con palabras espirituales lo que en el fondo sabes que nace del ego o del miedo. No sigas empujando puertas que Dios tal vez está manteniendo cerradas por misericordia. No sigas ignorando la inquietud santa que el Espíritu ha puesto en tu interior. No sigas viviendo de impulsos cuando Dios te está ofreciendo sabiduría. Detente, respira, vuelve a la presencia de Dios, pregunta con sinceridad. Examina tu corazón, somete tus planes, pide dirección, pide limpieza, pide discernimiento. Pide la capacidad de reconocer no solo el mal evidente, sino también lo aparentemente bueno que no viene del Señor. Pide la valentía de obedecer, aunque te cueste. Pide un espíritu humilde. Pide una mente sobria. Pide un corazón enseñable. Porque quien aprende a vivir bajo la sabiduría de Dios, deja de caminar a ciegas. Y cuando lo haces, incluso tus heridas comienzan a ser redimidas. Tus errores se convierten en aprendizaje. Tus caídas en humildad, tus pérdidas en profundidad, tus pruebas en carácter, tu oración en comunión, tu silencio en sensibilidad, tus decisiones en actos de adoración. Porque al final, vivir con sabiduría divina no es solo elegir bien, es vivir de tal manera que toda tu existencia diga: no quiero apoyarme en mi propio entendimiento, quiero ser guiado por Dios. Así que hoy no te conformes con menos. No te conformes con saber mucho y discernir poco. No te conformes con tener emoción sin dirección. No te conformes con una fe superficial que te acompaña solo cuando todo va bien.
Busca la sabiduría que viene de lo alto, la que limpia, la que ordena, la que pacifica, la que corrige, la que madura, la que libra del engaño, la que forma en ti el carácter de Cristo, la que te enseña a vivir, no para impresionar al mundo, sino para agradar a Dios. Y cuando la encuentres, protégela, cuídala, aliméntala. No la cambies por aplausos rápidos, por decisiones impulsivas, por relaciones que te desvían, por hábitos que nublan tu oído espiritual. Guarda tu comunión con Dios, guarda tu tiempo en la palabra, guarda tu obediencia, guarda la sensibilidad del corazón. Porque la sabiduría divina no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Puede que todavía no tengas todas las respuestas, pero si tienes la sabiduría de Dios, tienes algo más valioso que una explicación completa. Tienes dirección. Puede que no veas todo el camino, pero si Dios ilumina tu siguiente paso, eso es suficiente para avanzar. Puede que el proceso no sea sencillo, pero si su mano te guía, no estás perdido. Puede que aún haya batalla, pero con sabiduría divina ya no peleas de la misma manera. Ya no corres sin mirar. Ya no decides desde la desesperación. Ya no te entregas a cada emoción. Ahora caminas sabiendo que hay una voz por encima del ruido, una verdad por encima de la confusión y una luz por encima de toda oscuridad. Esa luz viene de Dios. Esa sabiduría viene de Dios. Y está disponible para todo corazón que se humilla, que la busca y que está dispuesto a obedecerla. Que no pase un día más viviendo según tu propio entendimiento, cuando el cielo te está ofreciendo dirección. Que no sigas tropezando con las mismas piedras cuando Dios quiere enseñarte a discernir el camino. Que no sigas alimentando el caos interior cuando Cristo quiere darte paz. Que no sigas llamando destino a lo que en realidad es desorden. Que no sigas postergando la obediencia que puede marcar el comienzo de una nueva temporada en tu vida. Hoy puede ser ese comienzo. Hoy puede ser el día en que dejes de correr sin brújula y vuelvas tus ojos a la fuente verdadera. Hoy puede ser el día en que reconozcas que necesitas más que consejos humanos, más que motivación, más que fuerza mental. Necesitas la sabiduría de Dios, la que no falla, la que no cambia, la que no se contamina, la que no se agota, la que te sostiene en la calma y en la tormenta, la que te guía cuando todo parece borroso, la que te recuerda que la vida no se trata solo de avanzar, sino de avanzar en la dirección correcta. Acércate a Dios, pídesela, búscala, espérala, obedécela, y verás como poco a poco, paso a paso, decisión tras decisión, tu vida empieza a reflejar una claridad que no viene de este mundo, una paz que no depende de las circunstancias y una firmeza que solo nace cuando el corazón ha aprendido a vivir bajo la sabiduría del cielo. Y ahora, antes de terminar, quiero que te detengas un momento y pienses con honestidad en tu vida. Piensa en las decisiones que has tomado últimamente. Piensa en las batallas que has estado enfrentando en silencio. Piensa en esas áreas donde has sentido confusión, cansancio o incertidumbre. Tal vez has estado intentando resolverlo todo con tus propias fuerzas. Tal vez has buscado respuestas en muchos lugares, pero tu alma sigue necesitando dirección. Y quizá hoy, por fin, Dios te está recordando algo que no puedes olvidar. La verdadera sabiduría no nace del ruido del mundo, sino de su presencia. Cuando Dios guía, hay claridad. Cuando Dios habla, hay dirección. Cuando Dios toma el control, incluso en medio de la tormenta puede nacer una paz que no tiene explicación humana. Por eso, no salgas de este momento igual a como llegaste. Haz de esta reflexión una decisión. Vuelve tu corazón a Dios. Búscalo en oración. Abre su palabra. Pídele sabiduría con fe. Y permite que sea Él quien dirija tus pasos a partir de hoy. Si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios: Señor, dame tu sabiduría. Quiero leerte y orar por ti. Y comparte este video con esa persona que hoy necesita dirección, paz y una respuesta de Dios. Tal vez este mensaje puede ser la palabra exacta que su corazón estaba esperando. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te acerquen más a la voluntad de Dios.
Que el Señor llene tu vida de discernimiento, paz y propósito, y que su sabiduría guíe cada uno de tus pasos, hoy, mañana y siempre.